¿Cómo están, chicos? Buenos días. Profe Viñete. Bien, 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 todo bien aquí, trabajando como siempre. Hay que preparar el semestre próximo del 2021, así que ya voy a empezar con esa tarea, preparando ese semestre para la carrera. Y con ustedes también, haciendo mis clases, con las alumnas de seminario igual. Tengo 2 grupos este año, así es que también estoy con harto trabajo por ese lado. Bueno, chicos, vamos entonces hoy día a abocarnos a lo que ustedes necesitan saber para hacer su trabajo final, ¿ya? Porque, bueno, en primer lugar, ¿cierto? Hay que recordar que va a ser en pareja o como opción, ¿cierto? Va a ser en pareja, también podría ser individual. Y nos queda también algunas semanas para hacer ese trabajo, no nos queda tanto. Me imagino que tienen clara la fecha de entrega, ¿no? Porque no estaban en las instrucciones, pero sí está en el sílabus. ¿Cuándo se entrega el trabajo? ¿Lo saben? ¿El 17 de diciembre o no? Bien, el 17 de diciembre. Ese es el día de entrega, ¿ya? Así es que para que no se les olvide, yo igual les voy a mandar un correo, yo creo, para que lo tengan en cuenta. Bueno, vamos entonces a ir a esos contenidos, ya que son fundamentales para entender lo que viene, ¿cierto?, en este nuevo informe. Recordarles también que hemos visto esta unidad de géneros híbridos, en la que voy a compartir pantalla primero con la pizarra. Vamos a dejarla esperar un ratito porque cerramos esta unidad con el libro objeto, que es lo que nos falta ver, pero hoy día voy a hacer un salto debido a justamente el trabajo. ¿Ya? Los géneros híbridos, ¿cierto? Que hemos visto dos que son occidentales, el caligrama y el acróstico, ¿cierto? Y luego, ¿cierto? Vimos uno que proviene prácticamente de otro mundo, que es el haiku, ¿cierto? Que viene de la tradición occidental. Y que, y que es un texto que se califica como híbrido por el tema de la caligrafía japonesa, ¿cierto? Porque si bien es cierto, el haiku es escrito, o sea, no habría aquí una relación con las artes visuales desde Occidente, pero si tomamos en cuenta que es de Oriente este texto, ¿no? Que es japonés, hay también un arte en el haiku que es la caligrafía japonesa, ¿cierto? Y también en algunos haikus, ¿cierto? La distribución que tienen los pictogramas, ¿cierto? En el papel, en la hoja en el cual se va a escribir el haiku, ¿cierto? Entonces, ya la semana subsiguiente, recordemos que la próxima semana es de receso, ¿cierto? Vamos a ver el libro objeto, ¿ya? De vuelta del receso. Y ahora, ¿cierto? Me interesa que revisemos lo del trabajo. Ahora, el libro objeto no es un género híbrido, en realidad el libro objeto es una propuesta, ¿cierto?, artística que involucra las artes visuales y la letra, ¿no? Por eso se le llama objeto. No es un libro convencional, ¿ya? Por eso lo incluimos como cierre de esta unidad. Ahora, vamos a lo que interesa, ¿cierto?, para el trabajo en particular. Hemos visto, ¿cierto?, que varias etapas de lo que significa un texto lírico y varios elementos que nos sirven para entrar a los textos líricos, ¿ya? Y les dije yo que leyeran el libro que está en EVA, ¿cierto?, del profesor Elker, ¿ya? Él es este profesor que desarrolló, ¿cierto?, en el fondo un método de trabajo que no es el único, ¿ya? No es el único, pero es un método que engloba muchas cosas importantes de los textos líricos, ¿cierto? Los dividen en 3 niveles, el nivel fonológico, ¿cierto?, el sintáctico y el semántico, y ese puede ser un muy buen punto de partida, ¿ya? Entonces, pero como les explico, no es la única manera en la cual se pueden analizar los textos líricos, ¿ya? Esa es una forma. Cuando ustedes vayan creciendo en términos de su formación, van a darse cuenta que hay otros comentaristas de textos líricos, que todavía esto está bastante estructurado, ¿no? Y justamente está intencionado así
para que ustedes puedan pasar por todos los niveles del texto, ¿ya? Es un tipo de metodología muy adecuada para un alumno que recién se está iniciando en el estudio de las letras. Pero posteriormente, ¿cierto? Ustedes van a conocer a otros teóricos, ¿cierto? Que les van a mostrar desde otro prisma, ¿cierto? Los textos líricos, ¿ya? Entonces, consideren esto como una especie de base fundamental, ¿cierto? Para entrar a los poemas, pero no como en el fondo el único modo en que se puede analizar la poesía, ¿ya? En primer lugar, ¿cierto? Vamos a destacar cuál es el objetivo que nosotros tenemos en este trabajo y en el curso, ¿no? Es comprender cómo funciona el texto, ¿cierto? Por eso lo dividimos en niveles, por eso lo seccionamos, ¿ya? Esto es para tener acceso a los múltiples sentidos que puede tener un texto poético, entendiendo también que ninguna lectura es totalizante, es decir, que ninguna lectura va a poder hacerse cargo de todos los sentidos que tiene un texto, ¿ya? Hay mucha, ¿cierto?, bibliografía crítica sobre distintos poetas que les pueden mostrar a ustedes cómo un mismo poema, ¿cierto?, puede estar analizado desde diferentes ópticas, ¿cierto?, y con eso conseguir, ¿cierto?, una visión más completa o más cercana a lo que podríamos llamar completo, ¿ya? Entonces, bueno, para este objetivo, el profesor Elker propone estas fases de análisis, que son las que ustedes van a tomar en cuenta en su trabajo, ¿ya? Yo espero que hayan leído el texto, porque obviamente no puedo pasarles acá las 55 páginas del PDF, esto es un repaso, ¿cierto?, de la lectura que están haciendo o que deberían haber hecho ya, ¿ya? La primera parte de esta fase es la primera lectura y es lo que nosotros hemos hecho como en lo que hemos llamado captar y comprender, ¿ya? Y que implica, ¿cierto?, comprender la obra en un sentido global, ¿no?, como un conjunto, ¿no?, como dice acá, ¿cierto?, en la presentación, ¿ya? En esta primera lectura, ¿qué pueden incluir? ¿Ya? Por ejemplo, si es posible distinguir el subgénero de la obra, ¿cierto? Si es posible, ¿cierto?, entregar algunas ideas del sentido general del texto y también, ¿cierto?, avanzar en algunas connotaciones, quizás las más importantes, entendiendo que hay un apartado especial para eso, ¿cierto? Por eso esto es como bastante escolar, digamos, la división. Ya tiene por objetivo que ustedes aprendan bien cuáles son las etapas de los niveles, perdón, de un texto, ¿cierto? Y también entender las etapas en el sentido de lo general a lo más denso, ¿cierto? O de lo más somero a lo más especializado, ¿ya? Entonces, por eso, avanzar en el sentido connotativo, quizá de las cosas que uno pueda captar así en una primera lectura, y dar cuenta de cuál es el sentido general del texto, ¿ya? También, ¿cierto?, se pueden considerar antecedentes biográficos del poeta o de la poeta, ¿cierto?, que ustedes van a estudiar, ¿ya? Algunos datos, ¿cierto?, que impliquen saber que ustedes ya entienden quién es este poeta, cuál es su importancia, o dónde está ubicado, ¿cierto?, en la cronología, ¿ya? Pero a nivel muy general todavía, ¿ya? Mi pregunta es, ¿se entiende lo que hay que hacer acá? Es algo breve, en el libro aparece un ejemplo de una primera lectura, ¿cierto? Con un texto, ¿cierto? Se hace un ejemplo, se explica lo que es una primera lectura en el prólogo, ¿cierto? Y luego se hace el ejemplo en el desarrollo. Entonces, ¿hay alguna duda de lo que implica la primera lectura? ¿Ya? Pregunto. ¿Se entiende lo que es? Ya, gracias a los que me están levantando la manito. Bien. Segunda etapa. Esto quizás es más nuevo para ustedes. Ya no lo hemos hecho anteriormente, todavía no hemos puesto el texto en el contexto. ¿Ya? Que implica, ¿cierto?, la localización del texto. Esto es situar el poema que ustedes escogieron dentro del poemario, ¿cierto? Es decir, del libro o de la obra, ¿cierto?, del poeta, y dentro de la obra del autor, ¿ya?
Por ejemplo, si yo quiero trabajar, ¿cierto?, con un poema como Amapola de California, ¿cierto?, que es de Gabriela Mistral, tengo que ubicarlo en qué libro fue publicado este texto, ¿no? Es Lagar, ¿ya? Y entonces voy a Lagar, ¿cierto? Leo Lagar, ¿ya? Para esto hay que leer el poemario. No es necesario una lectura tan puntillosa, ¿ya? La idea de la localización del texto es que ustedes intenten hacerse una idea general justamente del libro, así como lo hicieron en la primera lectura con el poema, del mismo modo, ¿cierto? En el libro estaría, ¿cierto? También esta idea general. Por ejemplo, podrían decir Lagar es un libro que está dividido en 10 secciones o 9 secciones, ¿cierto? Se llaman así de esta manera, ¿cierto? Y en la sección, por ejemplo, de luto, están poemas a la madre, ¿cierto? Al hijo fallecido, qué sé yo, ¿cierto? Y puede citar unos versos, ¿cierto? Donde se habla del gran tema del luto. Hay otra sección del libro, ¿cierto? Que es Locas Mujeres. Y entonces, ¿qué pasa en Locas Mujeres? Hay identidades femeninas, ¿cierto?, que están adjetivadas, ¿cierto? Aparece la bailarina, la fervorosa, la que camina, etc. ¿Ya? Y luego ya, pasar ahí como un breve repaso por lo que es Lagar, ¿cierto? Y la sección donde está Amapola de California, que es la naturaleza. Y entonces, naturaleza se llama esa sección. Entonces aquí la poeta, ¿cierto?, pasa por distintos elementos naturales, ¿cierto?, como los árboles, como los distintos árboles, ¿cierto? Y en específico mi poema, ¿cierto?, que es de la amapola de California, o sea, una amapola situada, ¿cierto?, seguramente de la experiencia que ella vivió en Estados Unidos, ¿cierto?, que hay campos de amapola, ¿cierto?, en California, y entonces ahí seguramente las vio la poeta, y etcétera, ¿no? Y luego, ¿cierto?, decir, por ejemplo, Lagar es un texto que se ubica, ¿cierto?, en la producción poética de Gabriela Mistral, es su último poemario publicado en vida, ¿cierto? Ella publicó Desolación, publicó Ternura, ¿cierto?, Tala, Lagar, ¿cierto? Y luego, ¿cierto?, se publicó Poema Chile de forma póstuma, edición preparada por su pareja, ¿cierto?, Doris Dana, y luego se han publicado otras cosas póstumas, ¿cierto?, por distintos editores, ¿ya? Y la obra de Mistral se caracteriza por esto, por esto, por esto. Ahora, bien acotado, ya no se pongan a hacer tampoco una larga descripción de todo lo que es la obra, en el ejemplo que estoy dando, toda la obra de Mistral, ¿ya? Basta con que ustedes, ahora mismo que yo estoy describiendo, pongan, ¿cierto? Es un párrafo, ¿cierto?, para hablar de las secciones, ¿cierto? O 2 párrafos, puede ser si el libro es muy largo, para decir en qué año publicó el libro, podríamos decir qué lugar ocupa ese libro en su trayectoria, cuál fue el primero, fue el segundo, fue el tercero, ¿cierto? Entonces, como dice acá, el desglose, ¿cierto? El periodo literario, ¿ya? ¿En qué periodo se publicó esto? O sea, ustedes lo hicieron también en sus trabajos que me presentaron, ¿cierto? Muchos dijeron, por ejemplo, este poeta pertenece al modernismo, este poeta era conceptista, ¿cierto?, del siglo XVII. Esa información es fácil de buscar, generalmente hay varias informaciones sobre los poetas, ustedes van a trabajar con poetas conocidos, pueden investigar, ¿cierto? Si no aparece, me preguntan a mí. Las otras publicaciones, por ejemplo, en el caso de Mistral, ¿cierto?, sus otros libros, también pueden decir, Mistral publicó también textos en prosa, pero yo me voy a dedicar a la poesía, ¿cierto?, porque es mi trabajo, eso es lícito decirlo, no hay que pasar por todo, decir todos los títulos, ¿ya? Lleven todo, ¿cierto?, a la poesía. Luego, ¿cierto?, también pueden hablar un poco en esta sección, o donde ustedes lo juzguen conveniente, pero quizás sería el momento para hablar sobre cómo el autor entiende la poesía, ¿ya? Son posibilidades en todo caso, ¿ah? No hay que pasar absolutamente por todas, ¿ya? De la A a la E son posibilidades que a ustedes les van a ayudar a localizar el texto. ¿Cuándo está terminado este subapartado? En el momento en que ustedes
entienden que ya localizaron el texto, o sea que efectivamente le dieron un contexto a su poema, ¿ya? Entonces, si ustedes creen que es importante acá, por ejemplo, poner cosas con respecto a cómo el poeta entiende la poesía, ¿cierto? A reflexiones de él, esto es una poética, ¿no? La poética es un texto que puede ser en prosa, puede ser en verso, a veces se extrae también de entrevistas. Y acá, ¿cierto? Los poetas hablan qué es la poesía para ellos, qué, qué significa escribir o cómo escriben, ¿cierto? De hecho, Mistral, por ejemplo, que estábamos señalando ahora, tiene un texto que se llama ¿Cómo escribo? ¿Mm? Esa es su poética, ¿no? Y habla ahí, ¿cierto?, sobre qué significa para ella la poesía, cómo la poesía la purifica, la devuelve a la infancia, etcétera, ¿no? Ya. Después, podrían también hablar acá de los temas fundamentales. Y eso, por ejemplo, a partir del mismo poemario. ¿Qué significa, cierto, para Mistral en el caso que estoy dando, cierto? En Lagar, ¿cuáles son los temas fundamentales? Bueno, está la muerte, ¿cierto? Está la naturaleza, justamente. Están las pasiones femeninas, ¿ya? En las secciones que yo daba como ejemplo. Hay obras que tienen que ver también con lo espiritual, con lo religioso, ¿ya? O sea, ¿de qué escribe la poeta? ¿Ya? Y también, y esto también, como yo les digo, opcional, pueden integrar bibliografía crítica, es decir, pueden integrar trabajos de personas que hayan escrito sobre el poeta. Supongamos, yo estoy trabajando con Gabriela Mistral, ¿cierto? Y entonces voy a leer un artículo de, por ejemplo, Magda Sepúlveda, que escribe sobre Gabriela Mistral, o voy a leer un artículo de Pablo Segers, ¿cierto? Otro estudioso de Gabriela Mistral, o de eh, ¿quién más puede ser? Eh, la Ana María Cúneo, ¿cierto? Entonces, bueno, pueden ustedes integrar. Y como yo les digo, son opciones. No es que haya que pasar de la A a la E, incluir todo. Quizás lo más importante aquí para localizar el texto es el periodo literario. O sea, saber desde dónde escriben ellos y sus publicaciones, ¿ya? Y sus temas. Quizás sea lo más relevante para localizar, para darle un contexto. ¿Hay alguna pregunta con la localización del texto? ¿Ya? Este es el momento de preguntar. ¿Mm? Así es que los escucho. ¿Se entiende lo que hay que hacer? Esta parte es como más investigativa, de alguna manera, ¿cierto? Y por supuesto, tienen que leer el libro. Ya, nadie está levantando la mano ni nada por el estilo. Como yo tengo compartir pantalla, no los veo a todos acá, no veo sus recuadros. Entonces, si quieren hacer una pregunta, hablen, por favor, ¿ya? Para distinguir. Pasamos entonces a la tercera parte. Esta parte hay que recordar que no se desarrolla en el trabajo final, ya es la conformación métrica. No se desarrolla porque ya lo hicimos en el segundo trabajo, pero para que tengan todo el método, ¿cierto? Aquí está, ¿cierto? ¿En qué consiste esto? Ustedes lo saben en todo caso, ¿cierto? El nivel fónico y fonológico del texto, tipo de verso, tipo de estrofa, caracterizar el subgénero, contar las sílabas métricas, rima, acentuación, que ustedes saben, todo esto conforma el ritmo, la disposición gráfica y las figuras fónicas, ¿ya? Todo eso es la conformación métrica, pero como yo les explico, acá no lo tomamos en cuenta para este trabajo, ¿ya? En la cuarta tenemos la sintaxis poética, ¿ya? La sintaxis poética es una instancia donde ustedes se hacen cargo del nivel morfosintáctico del texto, ¿ya? Hay que mirar ese texto sintácticamente. ¿Qué palabras, qué frases, qué oraciones existen en el discurso poético? Eh, y de qué modo se organizan, ¿ya? Por ejemplo, es un texto que, estoy pensando, por ejemplo, en poemas de Quevedo, ¿cierto? Que todas son 5, 4 estrofas y es una sola oración, una oración súper compleja. O a lo mejor este poeta escribe con oraciones breves. Hay, por ejemplo, algún tipo de trabajo sobre la sintaxis, como por ejemplo el paralelismo, el retruécano, la disposición de las oraciones, ¿ya?
cómo se relacionan las partes de la oración. Ya, por ejemplo, hay muchas conjunciones, que sería un polisíndeton, hay asíndeton, hay frases en aposición, hay oraciones complejas, subordinadas, ¿ya? ¿Cómo esto se estructura en términos sintácticos? Hay desviaciones, por ejemplo, como el hiperbatón o, por ejemplo, el paréntesis, ¿ya? Que se abran paréntesis en los versos, ¿ya? Se reducen las oraciones, a lo mejor el poeta va, ¿cierto?, a un trabajo con la elipsis, ya reduciendo, ¿ya? ¿Qué tipos de oraciones hay? ¿Qué tiempos verbales? La morfología, campo semántico. Y yo les repito, son posibilidades para que ustedes den cuenta de la sintaxis poética. Por ejemplo, si no hay hiperbatón, ¿para qué se van a hacer cargo de las desviaciones? O sea, ustedes tienen que manifestar lo que el texto les dice. Si el texto es de oraciones breves, ¿cierto? Ustedes tienen que trabajar con ese material, ya no ponerse a mirar cosas que a lo mejor no les sirven para eso, ¿ya? Por ejemplo, si un poeta que trabaja con oraciones muy breves, es probable que trabaje con elipsis, o sea, tiene que trabajar con algún método que le haga comprimir la oración, ¿ya? O puede que hayan poetas que trabajen mucho con sustantivos, por ejemplo. Ahí está el tema de la morfología. Aparecen los sustantivos sin adjetivos. También podría ser el rasgo de un poeta. Por ejemplo, Gabriela Mistral, yo estaba dando el ejemplo con ella ahora, es una poeta que tiende a adjetivar muy poco, ¿ya? En general presenta el sustantivo así, desnudo, ¿ya? Es el sustantivo nomás. Rosa Betty Muñoz igual trabaja así. Rosa Betty Muñoz es una poeta de frase muy corta, de un discurso tremendamente condensado. O sea, sería imposible, por ejemplo, encontrar en un texto de Rosa Betty un hiperbatón hacia el modo que se puede encontrar en Luis de Góngora, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, cada poeta tiene su tipo de discurso. Y eso es lo que a mí me gustaría que ustedes captaran a nivel sintáctico. Y aquí les van a ser muy útiles las clases, ¿cierto?, de las profesoras de gramática. ¿Ya? Hay que recordar que los ramos no son parcelas, sino que ustedes tienen que integrar el conocimiento. ¿Ya? Y es mentira que la literatura no trabaje con la lingüística y con la gramática, todo lo contrario, o sea, son, como podríamos decir, vasos comunicantes, o sea, estamos en perpetuo diálogo, y estar combinando, ¿no es cierto?, una disciplina con la otra disciplina, ¿ya? Así es que eso es con respecto a la sintaxis, ¿ya? Trabajen con lo que ustedes creen que les permita dar cuenta de la sintaxis del texto. Ya, como les repito, si por ejemplo no hay polisíndeton, no pasen por ahí, pasen por lo que realmente el texto les demanda. ¿Ya? A lo mejor van a decir, bueno, aquí hay muchos paréntesis, por ejemplo, o este poeta utiliza guiones, o este poeta tiende a la enumeración, por ejemplo, que no está incluida aquí, pero podría ser una característica de la sintaxis de un poema, que se está enumerando, que se está, por ejemplo, haciendo algún tipo de, de, de desviación en términos de plantear un tema, pero después hacer una tremenda oración subordinada que el tema se va para otro lado, ¿ya? Eso es importante en términos de la sintaxis. Utilicen las figuras que ustedes aprendieron en el nivel sintáctico que les sirvan para dar cuenta de la sintaxis de su poema. Preguntas. También en el libro hay un ejemplo, ¿cierto?, de cómo se analiza la sintaxis. Quisiera saber si hay alguna pregunta con respecto a esto. Ya, ¿se entiende lo que hay que hacer, parece? Profesora, Sí, por ejemplo, al momento de explicar esto, no sé, yo encuentro mucho uso de paréntesis y cosas así. Yo al momento de explicarlo tengo que colocar por lo menos un ejemplo, ¿cierto? claro, claro, Sí. es lo ideal, porque recuerda que cada vez que tú en literatura haces un trabajo, tienes que fundamentar, ¿ya? ¿Y cuál Sí. es la manera de fundamentar tu análisis? Dando las citas. Una manera práctica para no estar repitiendo los mismos versos siempre, podría ser que cuando ustedes hagan en la primera parte, ¿cierto?,
la primera lectura, podrían presentar una copia del poema con los versos enumerados, ¿ya? Entonces, por ejemplo, para no hacer tan larga la redacción, podrían decir, el uso de paréntesis en este poema está demostrado en los versos 1, 2, 3 y 5, por ejemplo, ¿ya? Y entonces ustedes trabajan con el número de versos y no repitiendo el verso. Repitan el verso cuando realmente, por ejemplo, necesitan destacar una palabra, cuando ustedes quieran, y no baste con que yo revise cuál es el verso 1 para revisar lo que ustedes pusieron, ¿me entiendes? Supongamos que yo quiero, en el poema que estaba dando de ejemplo de la amapola de California, mostrar las metáforas con que Mistral habla de la amapola. Entonces, a lo mejor ahí yo necesito escribir la metáfora, ya para decir, por ejemplo, el fuego, ya, y cómo aparece el fuego, qué simboliza el fuego en el poema, por qué simboliza la amapola, ya. Pero si, por ejemplo, se trata de lo que decías tú, del uso de paréntesis, a lo mejor solo basta con el número del verso. Pero para eso yo tengo que enumerar los versos, ¿ya? Porque aunque ustedes no lo crean, a veces hay alumnos que enumeran mal los versos. Entonces me dicen, por ejemplo, estamos hablando del verso 7 y él está hablando de una cosa y el verso 7 es otro. Entonces, por lo mismo, enumeren, ¿cierto? ¿A qué le llaman ustedes verso 7, verso 6, verso 5, etcétera? ¿Ya? Ok, muchas gracias, profesora. ¿Ya? ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta más? Ya. Pasemos a los 5. ¿Ya? Esto también es a lo mejor nuevo para ustedes, a pesar de que hemos pasado, en el fondo ya hemos pasado por esta instancia, ¿ya? Hemos pasado por estas instancias, solo que no las hemos visto todas juntitas, digamos, ¿ya? Es el nivel léxico-semántico y también el nivel lógico del texto, ¿ya? Y tiene que ver, ¿cierto?, conjuntar todo lo que a ustedes les sirva para explicar el contenido del poema, ¿ya? Entonces tenemos acá, ¿cierto?, que el profesor le llama singularización, hablar del tema, del texto, de qué se trata el texto, ¿ya? Por ejemplo, en el poema Amapola de California, bueno, obviamente se poetiza una flor, ya, ese es el tema, pero bueno, ¿qué se dice de la flor? ¿Y por qué? ¿Por qué ese tema? O sea, ¿por qué creen ustedes que a la imaginación poética de Gabriela Mistral le llama tanto la atención esa pequeña flor? ¿Ya? ¿Qué hay en esa flor? ¿No? Podemos averiguar sobre la flor, a lo mejor buscar en el diccionario de símbolos qué simboliza la amapola a un nivel ya simbólico, ¿ya? Entonces, trabajar con el tema, desarrollar el tema. Para eso, para desarrollar el tema, les puede servir, por supuesto, aquí repetí hablante 2 veces, me estoy dando cuenta, tengo que borrarlo, hablar del hablante, ¿no? O del sujeto lírico, como ustedes le quieran llamar, o sujeto de la enunciación, ¿cierto? Etcétera, sujeto poético. El hablante que implica no solo trabajar que la actitud, que es carmínica, que todo el asunto, sino que cómo se plantea el hablante con respecto a su tema. O sea, ya es un nivel un poco mayor que lo que hemos trabajado hasta el momento. Todo lo que hemos visto les sirve, ¿no? Para esto, el temple de ánimo, la actitud. Pero me gustaría que trataran de ir un poco más allá, ¿cierto? Y descubrir el sentido, por ejemplo, que tiene la figura del hablante lírico. Supongamos, ustedes saben ya que hay diferencias entre una actitud carmínica, apostrófica, de desdoblamiento, enunciativa, ¿cierto? Saben las diferencias que hay a un nivel gramatical, ¿no? Que uno es en primera persona, etc. Pero ahora, ¿qué implica, por ejemplo, tratar un tema desde la primera persona? ¿Y qué implica tratar un tema desde la tercera persona? ¿Cuánto cambia el sentido de un texto si se trabaja en primera persona o en tercera persona? ¿Ya? La significación cambia. Si recuerden que un poema es un objeto estético, nada en un poema es al azar. Por lo tanto, si un poeta elige, ¿cierto?, una actitud determinada, ya sea carmínica, lo que sea, eso colabora con el tema. Entonces me gustaría que ustedes entraran a sus poemas ahora con esa orientación, o sea, más allá de captar qué actitud tiene el poema, qué actitud lírica, traten de preguntarse por qué.
sea, ¿qué implica el yo? ¿No? Ustedes saben que el yo implica hablar de la emocionalidad, los sentimientos, qué sé yo. Y el él, por ejemplo, una actitud enunciativa implica hablar de otra cosa, como de una instancia que no es el propio hablante. ¿Ya? Entonces, vean ahí las implicancias. Es interesante hacerse esa pregunta porque es dar un paso más allá que solamente contentarse con poner esto de actitud carmínica, apostrófica, lo que sea. ¿Ya? Entonces, el hablante, ¿ya? Mirado ya en un nivel superior a como lo hemos trabajado hasta ahora. Quizás plantearse la posibilidad de que existan dos hablantes en un texto. ¿Ya? Ustedes van a trabajar con poesía más contemporánea, donde los poetas exploran con cosas bastante diferentes a la poesía clásica en la que estuvimos metidos, ¿cierto?, en el segundo trabajo, o en el primer trabajo, mejor dicho, ¿cierto? Esta es una poesía contemporánea donde hay mucho más experimentación, entonces quizás hay muchas otras cosas que decir sobre el hablante. Pueden ser dos hablantes, por ejemplo. ¿Ya? Las connotaciones, que las hemos trabajado todo el año, ¿cierto? O todo el semestre, mejor dicho, el sentido figurado que tienen las palabras, ¿ya? Las figuras semánticas que encuentren y que les colaboren, ¿ya? Para entender el nivel semántico. ¿Ya? Me voy a saltar la intertextualidad para hablar después de eso. Los significados asociados, ¿ya? Es decir, por ejemplo, ¿a qué me refiero con significado asociado? Supongamos ya la misma amapola, ¿cierto? La amapola de California. Fíjense que en todo el mundo hay amapola, pero el poema se llama Amapola de California. Entonces, no es solamente la flor, es lo que implica la ciudad de California. Y lo que implica, cuáles son las diferencias entre esa amapola en particular y otras amapolas, ¿ya? Pensemos en otro texto, ya para no seguir con el ejemplo de Gabriela Mistral, pensemos en César Vallejo. César Vallejo tiene dos libros famosos, ¿cierto? Los Heraldos Negros y Trilce. Y entonces Trilce es más experimental, Los Heraldos Negros es más modernista. Supongamos que yo escojo, ¿cierto? Los Heraldos Negros, ¿ya? Y entonces veo un poema, ¿cierto? Que se llama Espergesia, ¿cierto? Que empieza, yo nací un día que Dios estuvo enfermo. Ya, eso es tremendo, digamos, un verso tremendo. Entonces, ¿pero qué significa Espergesia? ¿De dónde saca esa palabra el poeta? Habría que buscarlo, ¿no? Habría que buscar en la crítica, en la bibliografía crítica, a qué asocia, a lo mejor es a un significante, a un sonido, la palabra Espergesia, ¿ya? O si ve otro poema de César Vallejo, Los Heraldos Negros, ¿ya? ¿Qué pasa en Los Heraldos Negros? ¿Qué son los Heraldos Negros? Parece como bíblico, ¿cierto? Una reminiscencia bíblica. Entonces, ¿a qué se asocia? ¿Ya? ¿Qué significa heraldo? Primera cosa. ¿Por qué son los heraldos negros? Hay una adjetivación ahí. ¿Qué significa? ¿Qué simboliza el negro? Hay ahí significa luto, significa dolor, significa una tragedia. ¿A qué está asociado el negro? ¿Realmente esta palabra heraldo es bíblica? ¿Cuál es la asociación que establece César Vallejo ahí? O sea, es un trabajo profundo con el texto, con su simbología, con la cultura, ¿cierto?, en la cual está asociado el texto. Ahora, hay un diccionario que yo les puse en el EVA, ustedes lo tienen ahí en la parte así en el EVA que dice diccionarios, está el diccionario de Elena Bernstein de las figuras, y está el diccionario de símbolos de Chevalier, ¿ya? Ese diccionario es sumamente bueno, y él recorre toda la simbología de toda la historia de la humanidad, de Oriente y de Occidente, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si aparecen colores en el texto, o aparece alguna flor, por ejemplo, como la amapola, o qué significa un heraldo, por ejemplo, vayan al diccionario de Chevalier y busquen a qué símbolos se asocian esas palabras, ¿ya? Entonces, es un trabajo acá bastante profundo. Todavía, ¿cierto? En el segundo trabajo estábamos haciendo una actividad que ustedes, bueno, desarrollaron bien en términos de contenido, pero que donde todavía falta entrar a muchos elementos de los textos, ¿ya? Entonces, acá, ¿cierto? Es el momento para hablar del contenido, ¿ya? Del contenido, ¿cierto? De los textos y hablarlo desde un punto de vista técnico, ¿no? Usando lo que hemos aprendido, las connotaciones, las figuras, ¿cierto? La singularización que ustedes estamos aprendiendo ahora como tema, las asociaciones, los símbolos, los paratextos, los paratextos todo, este es un término de Gerard Genet, los paratextos son
los elementos del texto que no son propiamente el texto. ¿Ya? Por ejemplo, los epígrafes, los títulos, las subdivisiones, si el poema está acompañado por un dibujo. Ya, supongamos que ustedes van a ver un texto, ¿cierto?, de Vicente Huidobro. Generalmente Huidobro incluía lo visual, ¿cierto?, con lo escrito. Entonces a lo mejor hay un paratexto interesante, ¿cierto?, en algún libro de Huidobro. ¿Ya? Por ejemplo, ese libro, no me acuerdo cuál es, creo que es Ecuatorial, donde él pone, ¿cierto?, el retrato que le hizo Pablo Picasso, ¿cierto?, un retrato de Huidobro. Entonces, ¿por qué él pone, ¿cierto?, una foto de sí mismo o un cuadro de sí mismo, ¿cierto? Son preguntas, ¿ya? Ahora, ojo chicos, no se asusten porque hay que recordar que todos los análisis líricos son de conocimiento especulativo y tampoco van a ser totalizantes. O sea, no significa que ustedes tengan todas las respuestas para un texto, ¿ya? A lo mejor van a quedar preguntas abiertas aquí y eso también está bien. O sea, preguntas que ustedes digan, o sea, aquí hay algo, pero yo no lo puedo resolver. Pero sería interesante que ustedes dijeran, o sea, queda abierta la pregunta, ¿cierto?, de tal y tal cosa, ¿ya? Porque eso también habla bien del investigador en el sentido que está entendiendo que su lectura no es totalizante, está entendiendo que no tiene todas las respuestas, y también que es posible que haya otra persona que pueda, digamos, entrar a esa área que no pudo entrar. Ya eso es totalmente lícito hacerlo. Se puede hacer, ¿ya? O también llegar a una no respuesta, ya que es, por ejemplo, lo que hace Saúl Yurkevich en un libro que se llama Fundadores de la Poesía Hispanoamericana, ¿cierto? Él dedica un capítulo a Huidobro, otro a Neruda, otro a Vallejo, etc. ¿Ya? Y, por ejemplo, analiza el primer poema de Residencia en la Tierra de Neruda, ¿ya? Que empieza, ¿cierto?, de una manera bien compleja, porque empieza hablando de algo que supuestamente ya está dicho, pero en realidad no está dicho. Ya siempre se habla de algo, dice, como cenizas, dice el poema, como cenizas, como mares quebrándose. Y uno se pregunta, bueno, pero ¿qué es como cenizas? Y el texto no lo dice. Todo el texto es una comparación de distintas cosas con algo que nunca se dijo. Entonces, aquello que es el tema del poema no está dicho. Fíjense la complejidad que tiene eso. Entonces, por ejemplo, Yurkevich llega ahí a la conclusión de que lo no dicho en el poema, porque el texto nunca lo dice, jamás lo dice, habría que inventar, ¿cierto?, para saber, o interpretar. Y él lo interpreta de esta manera, dice, es la nada, como ceniza, como mares quebrándose. Neruda se está refiriendo en Residencia en la Tierra a la nada. El primer poema es sobre la nada. Y justifica ahí su lectura, ¿no? Porque él piensa que es la nada. Ahora, hay poemas también que están tan cifrados, tan herméticamente cifrados algunos símbolos, que uno también no sabe a ciencia cierta de qué se trata, pero sí puede interpretarlo. Es lo que pasa, por ejemplo, con un poema de Gabriela Mistral que se llama La Copa, ¿ya? En La Copa se describe, ¿cierto?, como la hablante, en actitud carmínica, dice, yo he llevado una copa de isla a isla, sin derramar el agua, ¿cierto? Entonces, como uno se imagina, ¿cierto?, a alguien trasladando una copa llena de agua, ¿cierto? Y entonces con un gran cuidado para no derramarlo, el contenido, ¿cierto? No derramar el contenido. Ya. Muchos especialistas han preguntado, ¿qué es la copa? Pero el poema tampoco lo dice. O sea, se entiende que la copa está connotando algo, pero el poema no dice qué es lo que connota. Eso también es posible en poesía, o sea, que lo no dicho llegue a tal nivel que hayan distintas interpretaciones y todo es lícito, ¿ya? Por ejemplo, hay un estudioso que se llama Mario Rodríguez fue mi profesor, y él interpretaba ese poema de una manera biográfica. Él decía que la copa era la virginidad, ¿ya? Y entonces que por eso decía la poeta que si la copa, si se derramaba una gota de agua, el don es caduco, o sea, pierdo todo. Eso dice el poema, dice que si se derrama una gota, el don es caduco. O sea que en el fondo, si se pierde una gota, se pierde todo el contenido. ¿Ya? Esa es la idea, ¿no? Y el poema habla de la trayectoria de una vida, ¿cierto?, sosteniendo esta copa.
Entonces el profesor argumentaba, ¿cierto? Hay un trabajo de eso en Acta Literaria, argumentando que la copa es la virginidad, ¿ya? Pero he escuchado a mucha gente que no cree en esa interpretación, ¿ya? Entre ellas, Susana Múnich, que interpreta la copa como el don poético, la poesía. Y entonces que lo que ella ha dedicado, o sea, los dos, fíjense, hacen una interpretación biográfica, que podría ser, pero también no podría ser, ¿ya? O sea, no toda la poesía es biográfica, ¿ya? Por eso yo a varios les dije en el trabajo, hagan la separación entre el autor y el hablante. Pero Susana Múnich también hace una interpretación biográfica y dice que ese don, que si se derrama una gota, ¿cierto? Y que ella ha cuidado tanto, ¿ya? Esta copa que no se derrame, que no se caiga la copa, ¿cierto? Es la poesía, ¿ya? Así de distintas son las interpretaciones y ambas son válidas en la medida en que el poema no entrega ninguna señal de lo que realmente es la copa. O sea, está el símbolo, la copa, pero ¿qué es la copa? No se sabe. Entonces, ¿por qué les cuento esto? Se los cuento porque también es cierto que hay muchas cosas en la poesía que tienen que ver con lo no dicho y que son como preguntas sin respuesta, o como decía la poeta Elvira Hernández, hay muchas cosas cifradas bajo llave y nosotros buscamos esa llave. La crítica busca esa llave, ¿cierto? Para entender qué es lo que quiso decir. A veces se encuentra y a veces no, o a veces uno puede encontrar una llave, pero puede que uno no esté seguro si realmente eso es así, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa con la interpretación de la copa? O sea, ¿es la virginidad realmente? ¿O es la poesía? ¿O es otra cosa? ¿Se fijan? Entonces, es un símbolo cifrado en sí mismo la copa. Ahora, hay otros poemas donde sí es claro que está connotando algo, ¿ya? Y ustedes en muchos trabajos me mostraron que entendían, digamos, muchos símbolos, ¿no? ¿Qué significaba, por ejemplo, en un poema las abejas o la miel? Entendían, digamos, para dónde iba el poeta con eso, ¿ya? A veces se entiende, ¿ya? A veces se entiende, yo diría la gran mayoría de las veces se entiende, pero hay veces en que también no se entiende, ¿ya? Y que es lícito que hayan preguntas sin respuesta. Y es lícito también que se generen interpretaciones que no tienen la verdad absoluta, ¿ya? Porque podría venir otro investigador, ¿cierto? Y decir otra cosa, ¿ya? Sobre el texto, ¿ya? ¿Se entiende, chiquillos? No sé si tienen algún comentario o pregunta. Aquí se supone que ustedes tienen que lucir todo lo que entiendan del texto, ¿no? Y trabajar con todas las herramientas técnicas que hemos aprendido para dar cuenta del significado de su poema, ¿ya? Y como consejo, no elijan un poema tan largo, ¿ya? Para que les permita hacer un trabajo bien, bien profundo. ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿No? Profe, Sí, Tamara, te escucho. disculpe, pero estoy revisando el diccionario este de Jean ¿Chevalier? Chevalier y el link está caído. Dice, este vínculo se ha deshabilitado. Ya, voy a subirlo de nuevo mejor. Ya, sabes que en algún minuto hubo un problema con el EVA y con el asunto del OneDrive. Así es que hoy día, después de la clase, lo voy a subir, ¿ya? Para que lo tengan y puedan ocuparlo en sus trabajos. Gracias por el aviso, ¿ya? Porque no tenía idea que se había caído el vínculo. ¿Algo más? ¿Alguna otra pregunta que tengan? Ya, me imagino que van a ir saliendo preguntas en el camino y tienen que, para eso, ¿cierto?, estar en permanente comunicación conmigo y también con Catalina, ¿ya? Bien, me quedan dos cositas de esto, ¿cierto?, que las vamos a dejar para la segunda hora, ¿ya? Que también pueden, bueno, que tienen que estar, ¿cierto?, porque la estructura de la significación se compone de tema, ¿cierto? De tema singularización, ¿cierto? Las connotaciones, la intertextualidad. Ya, lo voy a dejar para después, para terminar de explicar el método, la intertextualidad, ¿cierto? Y la imaginación material, que es algo que se me ocurrió ponerle a mí. Por ejemplo, podría un trabajo solo ser de imaginación material, si es que el poema da para eso. O sea, en el fondo son herramientas que yo quiero que ustedes conozcan,
para que accedan a los textos líricos, van a haber algunas más propicias que otras, ¿ya? Por ejemplo, puede que haya un poema que se preste mucho para un análisis de la pura metáfora, por ejemplo, ¿ya? Y eso está bien, o sea, si a lo mejor no toman en cuenta otras figuras, se quedan con las metáforas, porque es lo más relevante del poema, ¿ya? A lo mejor eso basta para explicar la estructura de la significación, ¿ya? Pero lo importante, ¿cierto?, es que ese tema, que ese poema esté bien explicado. Me voy a saltar eso, ¿cierto?, para ir a las 6, que también es algo que no hemos hecho todavía, que también es poner el texto en contexto, pero no en un contexto mayor, no como el de la localización del texto, que es en el poemario, sino en cuanto a la relación del poema con la realidad. Van a haber poemas de ustedes en que esto sea muy breve, y van a haber poemas en que dé para un desarrollo mayor. Me explico. Hay poetas que trabajan con el marco histórico, cultural y o social de la obra, ¿ya? Donde la identidad del sujeto lírico es propicia en ese aspecto. Por ejemplo, cuando nosotros vimos el texto de Canto General, el de Sube a nacer conmigo, hermano, ¿cierto?, que es el poema 2 de Canto General. Ahí, ahí en ese poema hay que sacarle mucho provecho a esto, ¿ya? Porque ustedes saben que ese poema está en función de un marco histórico, que fue lo que describimos en ese momento, ¿cierto? Es traer a la memoria a los obreros, ¿cierto?, a los trabajadores injustamente, ¿cierto?, maltratados por los patrones, etcétera, ¿no? Hay una ideología detrás de ese poema, también lo dijimos, ¿cierto? Y entonces, en ese poema, por ejemplo, yo veo que la identidad del sujeto lírico claramente es una toma de posición ideológica. El sujeto quiere manifestarse como una voz de los que sufren, de los que lloraron en el pasado injusticias. Entonces, ese poema, por ejemplo, se presta totalmente para que se le saque provecho a este aspecto. Pero a lo mejor un poema como Amapola de California, de Gabriela Mistral, ustedes van a decir, bueno, la poeta, ¿cierto?, estuvo en California en tal fecha, ¿no? Y acostumbraba a visitar los lugares, digamos, rurales, ¿cierto? Vivió la amapola, le gustó la amapola, o ella cultivaba, ¿cierto? Tenía un jardín, ¿cierto? Eso también es famoso, Gabriela Mistral, y le fascinaban las flores. Y entonces por ahí va la cosa, de cómo, ¿cierto?, a lo mejor ella quiso destacar algo de la cultura de Estados Unidos que no se destaca siempre, o sea, la amapola de California no es el McDonald's, ni la Coca-Cola, ni nada producido por el ser humano, sino es la naturaleza, ¿ya? Quiso llevar a lo mejor ese conocimiento de Estados Unidos, del Estados Unidos que ella amaba, ¿no? Que no es este de la gran metrópoli, sino que es Estados Unidos más rural, ¿cierto? Más de las zonas suburbios que se llaman allá, ¿cierto? Y donde habían flores, ¿ya? Y esto fue escrito en los 60, por ejemplo, no sé, claro, no, como los 60, los 40, ¿cierto? Donde había una ruralidad mayor, ¿cierto? En Estados Unidos, más campo, qué sé yo. A lo mejor ese va a ser el marco histórico, va a ser algo como muy simple. Entonces, aquí también depende del poema. Puede que el poeta haya creado una obra donde el sujeto lírico tenga una plena identidad comprometida con la realidad cultural y social. Hay poetas que justamente explotan mucho este tema. Ya estoy pensando también, por ejemplo, una poeta como Cecilia Vicuña, el libro Sabor a mí, que es un libro objeto, es un texto donde hay una clara toma de posición, ¿cierto?, por la Unidad Popular y por el gobierno de Allende, ¿cierto?, y un dolor también por la pérdida, ¿cierto?, que implicó desde la visión del hablante lírico, ¿cierto?, el golpe de Estado, ¿ya? Que se destruye una cosmovisión, una manera de entender la vida, ¿cierto? Y se vive de otra manera. Entonces hay toda una nostalgia en Sabor a mí, ¿cierto? Y entonces podemos decir ahí que, por ejemplo, la poeta, ¿cierto?, fue a Estados Unidos y a Inglaterra, ¿cierto? Fue para allá cuando justo tocó el golpe, ¿cierto? Y ella dice por ahí en una entrevista que desconstruye el Sabor a mí que ella tenía ya casi entregado, listo para las prensas, y hace otro Sabor a mí que tenía
toda esta historia, ¿cierto?, del golpe y este dolor que ella siente por lo que está pasando en Chile, ¿cierto? Y entonces como crea un sujeto lírico con este dolor, con esta nostalgia, ¿cierto? Y que aparecen figuras como Violeta Parra, como Allende, como Fidel Castro, en El sabor a mí, ¿cierto? Hablando, ¿cierto?, de toda esta cultura de los 60, 70, que fue una cultura, ¿cierto?, más bien marxista, socialista, con una esperanza en la utopía, etcétera, ¿ya? Y entonces eso sería lo que podríamos decir, por ejemplo, de si tomáramos un poema de Sabor a mí. Entonces, va a depender mucho acá si hay una relación del poema con el contexto histórico, de la época, como podría ser El sabor a mí, o de épocas pasadas, como podría ser el poema de Neruda, ya que estaba en contacto con una época muy anterior a él, pero que todavía en la imaginación poética de Neruda era vigente, o sea que la explotación obrera no había concluido. Había empezado con la conquista española, pero que no terminó nunca, digamos. Eso es lo que plantea el canto general, ¿ya? Entonces, van a haber poemas donde esto va a ser muy extenso, a lo mejor va a ser un análisis donde la estructura de la significación va a ser más acotada y esto va a ser más relevante. Y otros textos donde la estructura de la significación va a ser más desarrollada que esto, ¿no? Va a depender mucho del poema, entonces no comparen el trabajo de un compañero con el de ustedes, ¿ya? Porque todos los poemas van a ser distintos. Eso les podría decir también que no estén comparando, porque cada poema va a dar para lo suyo. Si es un poema muy desvinculado de la realidad histórica cultural, probablemente va a estar mucho más centrado en un significado, ¿no? Entonces, por lo mismo, chiquillos, ahí hay que dejar que el poema, ¿cierto?, les diga a ustedes cuáles son los temas, lo que vale la pena destacar más que otra cosa, ¿ya? Eso es la explicación histórica, cultural y social. ¿Hay una relación entre el poema y la realidad? ¿Sí o no? Porque capaz que ni la haya también. O sea, si es un poema muy como centrado, por ejemplo, en un, estoy pensando, no sé, por ejemplo, en los poemas de Nicanor Parra, a lo mejor muchos de ellos no hay una relación tan grande con la realidad, o poemas de Enrique Lin, que están mucho más centrados en el sujeto mismo, en lo que le está pasando al poeta, más que en la cuestión histórica, social, cultural, etc. Bien, bueno, la conclusión, ¿cierto? Porque ya quiero que hagamos un recreo, que igual nos hemos extendido harto. La conclusión, ¿cierto? Que implica recapitular ideas, ¿cierto? Valorar el texto, ¿no? Que ustedes lo hicieron muy bien, la mayoría, ¿cierto?, de sus trabajos. Volver a retomar lo que habían, las ideas fundamentales, destacar y valorar ese texto en la medida, no decir que es muy interesante ni nada, que son como lugares comunes, sino, bueno, si es interesante, ¿por qué? ¿Por qué interesante? O sea, ¿qué es lo que a ustedes les parece relevante de ese poema? ¿Ya? Bien, chiquillos, nos hemos extendido mucho con la primera hora, entonces los voy a dejar descansar 10 minutos, son las 10:05, nos pasamos 5 minutos, nos vamos a reunir a las 10:15, ¿ya? A las 10:15 voy a contestar las preguntas que surjan de lo que acabo de exponer y vamos a revisar lo que es la intertextualidad y la imaginación material, ¿ya? Bueno, si no alcanzamos, vemos la imaginación material mañana y ahora vemos bien la intertextualidad porque también les quiero mostrar ejemplos, ¿no?, de cómo se trabaja esto. Vamos a ver poemas, ¿ya? Nos vemos en 10 minutos más.
Bien, ya estoy por aquí, chicos. Espero que también ustedes. Vamos a retomar, porque en primer lugar preguntarles si hay alguna duda, alguna pregunta con lo que, con el método que yo les he expuesto, ¿cierto? Para analizar textos líricos. ¿Hay alguna pregunta sobre las etapas del trabajo? ¿Nada? Hasta el momento nada, profesora. Ya, muchas gracias. Yo les voy a poner obviamente la presentación en el EVA y estaba pensando que el diccionario de Chevalier se los voy a poner en la misma carpeta donde tenemos las clases. No sé si se dieron cuenta, pero ahí en esa carpeta les puse también el PPT de los caligramas, porque cuando lo traté de subir al EVA me decía que era muy pesado. ¿Ya? Y entonces yo preferí subirlo ahí, por si acaso, si ustedes piensan que no está, sí está, pero está en la carpeta de clase. Y lo mismo voy a hacer con el diccionario de Chevalier. Y esto que me imagino que no es tan pesado, lo de la fase operatoria, lo voy a subir al EVA. ¿Ya? Ahí van a estar los materiales, o en el EVA o en la carpeta de clases. Bueno, queda pendiente, ¿cierto?, de la parte de la estructura de la significación, la intertextualidad y la imaginación material, ¿cierto? Y entonces quiero compartir pantalla con una guía, que también se las voy a subir después, que es un recordatorio de lo que es la intertextualidad, ¿no? Me imagino, a ver, antes de la guía, quiero mostrarles otra cosa, creo que en la misma presentación, sí. También tenía otra cosa de la intertextualidad, sí. Primero preguntarles, ¿se acuerdan lo que es la intertextualidad? Porque deben haberlo visto en primero. ¿Sí o no? ¿Quién me puede decir lo que es la intertextualidad? ¿Qué es? Voy a borrar por mientras esto del hablante, que estaba repetido. Ahí sí. Ya, ¿qué es? Es como la relación entre dos textos o entre textos. Ya, muy bien. ¿Cierto? Eso está bien como una definición general. Vamos a añadir otras cosas que son más técnicas. Aquí hay un significado. El concepto de intertextualidad viene del concepto de dialogismo de Mikhail Bakhtin, pero luego, ¿cierto?, lo toma Julia Kristeva y le da este nombre, intertextualidad. ¿Ya? Y este es el concepto técnico, ¿cierto?, que está en la semiótica, que es el texto de Julia Kristeva, donde aparecen varios conceptos, entre otros, intertextualidad, ¿ya? El significado poético, dice Kristeva, remite a significados discursivos distintos, de suerte que en el enunciado poético resultan legibles otros varios discursos. Ahí está lo que decía su compañera, ¿cierto?, de la relación de dos textos. Se crea así, en torno al significado poético, un espacio textual múltiple, cuyos elementos son susceptibles de ser aplicados en el texto poético concreto, ¿cierto? Esa es la definición de Kristeva, que todo texto, ¿cierto?, en realidad es un espacio, dice ella, textual múltiple. Y ese es el espacio al que ella llama intertextual, ¿no? Todo texto es un espacio, o sea, la intertextualidad sería un procedimiento, una estrategia, ¿cierto?, que se utiliza en literatura. Y entonces, por eso, ¿cierto?, el espacio textual múltiple se llama intertextual, según Kristeva. Tomado en la intertextualidad, dice ella, todo enunciado poético, dice, es intertextual, ¿ya? Es un subconjunto de un conjunto mayor, que es el espacio de los textos aplicados a nuestro conjunto. Es decir, que entonces habría, supongamos, si yo tengo un poema, como Los Heraldos Negros, ya ese poema es un subconjunto de un conjunto mayor, que sería el espacio total, donde se juntan todos los significados asociados, ¿cierto?, a este texto llamado Los Heraldos Negros, ¿ya? Es decir, habría una especie de significado mayor, un espacio mayor en el que coexisten varios textos, ¿ya? Y donde, ¿cierto?, nuestro texto es solamente un subconjunto de ese conjunto mayor, ¿cierto? Así define Kristeva la intertextualidad, como un espacio textual múltiple, y comúnmente, ¿cierto?, se le dice a la intertextualidad
una relación, ¿cierto? Se habla de la intertextualidad como una relación. Eso es lo que yo les quiero mostrar en la guía, ¿cierto? Que tengo acá. La intertextualidad es una relación de un texto con otro, ¿cierto? O es una presencia, también se puede definir en un determinado texto, de expresiones, temas y rasgos de otros textos. ¿Y qué se han incorporado? Como citas, como alusiones, como imitaciones y como parodias, ¿ya? O como parodias. Es un diálogo también entre dos y más textos. Hay dos tipos de intertextualidad, ¿cierto? Una es la intertextualidad según Lucien Dallenbach, que es ella divide, ¿cierto?, entre la intertextualidad general o trascendente, que es la relación entre textos de diversos autores, y la restringida o inmanente, que es la relación entre obras de un mismo autor, ¿ya? La intertextualidad puede establecerse a través de 4 operaciones básicas. Esto según Gerard Genet, ¿ya? No se preocupen por los nombres porque se los incluí en el PPT. A ver, voy a volver al PPT porque en el PPT está también lo mismo, salvo que acá, que están los nombres, ¿no? Acá. Claro, Lucien Dallenbach, ¿ven? Ella divide, ¿cierto? Dice que hay dos tipos. Una es cuando la intertextualidad general implica, ¿cierto?, dos obras de distinto autor. Y la restringida, obras del mismo autor. Por ejemplo, la obra de María Luisa Bombal tiene muchas relaciones entre las novelas. Por ejemplo, hay un cuento que se llama La historia de María Griselda, y María Griselda es un personaje que es nuera de el personaje de la novela La Amortajada, que es Ana María. Entonces, hay una relación ahí, ¿cierto? Porque María Griselda aparece en La Amortajada, ¿cierto? Y también Ana María aparece en la historia de María Griselda. Hay un cuento ahí de intertextualidad restringida, ¿ya? Pero también hay muchas intertextualidades generales, ¿cierto? Es cuando, por ejemplo, en el caso del Quijote de la Mancha, que obviamente es intertextual con las novelas de caballería, específicamente la Madrid de Gaula, ¿cierto? Hay una relación ahí entre obras de distinto autor, ¿ya? Según Gerard Genet, hay 4 tipos de intertextualidad, ¿ya? Porque en el fondo, ¿cierto?, lo que hace Dallenbach es hablar de cuando la intertextualidad se da en la misma obra, ¿cierto?, del mismo autor, ¿ya? Entre obras del mismo autor. O sea, aquí el tema es, el criterio es dividir por autores, si hay más de un autor o si es el mismo autor. El criterio de Genet tiene que ver con el tipo de intertextualidad en términos de la operación, de la forma discursiva que la intertextualidad tiene en el poema, que en el caso ustedes van a analizar, ¿cierto? Por ejemplo, hay un tipo de intertextualidad que es la cita. Es cuando yo tomo palabras textuales, a veces incluso entrecomilladas, de otro autor y lo incluyo en una nueva obra. Ya eso es una cita. Un epígrafe es una cita que aparece al comienzo, ¿ya?, de un escrito. Una alusión son relaciones de parecidos, de semejanzas. Y una parodia es también una relación de semejanza, pero con una intención que es la de ridiculizar, pero a la vez homenajear un texto anterior. Ya lo vamos a leer en la guía también, porque les puse también en la guía estas definiciones, ¿no? La cita es la inclusión de un fragmento textual de una obra en otra. El epígrafe es la cita que inaugura un texto, ¿cierto? Es decir, al comienzo. Eso es un epígrafe, o sea, es una cita al comienzo. Ya esa sería la diferencia. La alusión, que es la semejanza entre dos textos, y la parodia, la ridiculización de un texto anterior, con el objeto de hacer una especie de homenaje también, porque en la medida que se ridiculiza el texto, que se ríen de él, hay también la intención de traerlo a la memoria, ¿no? Un texto antiguo a lo mejor se trae a la memoria y se reactiva, ¿ya? Entonces, yo tengo acá un ejemplo de narrativa y luego vamos a ver un ejemplo de poesía, de intertextualidad. ¿Ya? Pregunta, cuando ustedes vieron la intertextualidad en primero, ¿lo vieron en base a ejemplos o solo como teóricamente? ¿Tuvieron que hacer a lo mejor un trabajo de intertextualidad? ¿Cómo lo vieron? ¿Cómo vieron este contenido?
¿O nunca lo vieron? ¿No se acuerdan? Chicos, chicas, ¿están ahí? ¿No vieron la intertextualidad con el profesor Rosas? Profe, según yo sí la vimos, pero la verdad es que no me acuerdo. Solo Ya. no le repetí. Ok, bueno, qué bueno entonces, porque estoy aquí recordándoles lo que es. Entonces, ¿hay alguna pregunta? ¿Se entiende teóricamente el concepto? ¿Se entiende o no? Si no entienden algo, tienen que decirme. Según yo se entiende. Ya, muchas gracias. Si hay una duda, estoy atenta. Miren, aquí hay un ejemplo, yo les puse los dos textos. Vamos a ver qué tipo de intertextualidad hay. Según Dallenbach y según Genet, ¿ya? Y también hice el análisis yo. Entonces, en narrativa. Y luego vamos a ver un ejemplo de intertextualidad en poesía y ahí vamos a ir haciéndolo entre todos, ¿cierto? Para que ustedes entiendan lo que tienen que hacer en el trabajo, ¿cierto? O sea, ustedes van a tener un poema y a ese poema van a tener que buscar una relación intertextual, ya sea con un autor distinto o quizás dentro de la obra del mismo autor pueden encontrar a lo mejor alguna relación intertextual. No hay que hacer un análisis tan exhaustivo, yo creo que basta con un análisis comparativo como el que les propongo acá. Leamos el texto. Este es un pedacito de 100 años de soledad, que es una novela bastante famosa de Gabriel García Márquez. He encontrado una relación intertextual con la Biblia, con un libro profético en la Biblia, por lo tanto tenemos que esta intertextualidad es una intertextualidad general o trascendente, según Dallenbach, porque son obras de distinto autor, ¿ya? Entonces sigamos, para ver qué tipo de intertextualidad hay también según Genet. ¿Y cómo hago este análisis? Dice, el coronel Aureliano Buendía vio en la puerta 17 hombres de los más variados aspectos, de todos los tipos y colores, pero todos con un aire solitario que habría bastado para identificarlos en cualquier lugar de la tierra. Eran sus hijos. Todos llevaban con orgullo el nombre de Aureliano y el apellido de su madre. Todos eran artesanos hábiles, hombres de su casa, gente de paz. El miércoles de ceniza, Amaranta, que es la hermana del coronel Aureliano, consiguió que se pusieran ropas dominicales y la acompañaran a la iglesia. Más divertidos que piadosos, se dejaron conducir hasta el comulgatorio, donde el padre Antonio Isabel les puso en la frente la cruz de ceniza. Esto está el miércoles de ceniza, el contexto del miércoles de ceniza en la iglesia católica. De regreso a casa, cuando el menor quiso limpiarse la frente, descubrió que la mancha era indeleble y que lo eran también las de sus hermanos. Así van mejor, los despidió Úrsula, que es la abuela de estos jóvenes, ¿cierto? De ahora en adelante nadie podrá confundirlos. Entonces tenemos un primer episodio donde el coronel se da cuenta que es padre de 17 hijos que no había visto nunca, ¿cierto? Hijos que él procreó cuando andaba en las campañas militares, y llega esta gente, ¿cierto?, a verlo a su casa, ¿no? Y a declararse hijos de él, y él, por este aire solitario, ¿cierto?, que era lo que caracterizaba a este personaje, se da cuenta que son todos sus hijos, y la tía, ¿cierto?, de estos jóvenes, que es Amaranta, los lleva a la iglesia, y le pareció que era el colmo que no estaban como bautizados o algo así, ¿cierto?, y los hace recibir este rito de la cruz de ceniza. Y entonces, ¿cierto?, después la cruz no se la pueden quitar, ¿cierto?, quedaron marcados con la cruz. Y entonces, más adelante en la novela, el coronel Aureliano tiene una pelea con la gente de la compañía bananera. No sé si leyeron esta novela, pero se muestra en la novela cómo llegan desde capitales norteamericanos a explotar el suelo latino, ¿cierto? Y entonces él estaba enojado con la gente de la compañía, entonces se puso a insultarlo, ¿no? Y les dice, más adelante en la novela, ya esto ha pasado mucho antes, lo de la cruz de ceniza, y entonces el coronel tiene una pelea con esta gente y les dice, un día de esto, gritó, voy a armar a mis muchachos para que acaben con estos gringos tales por cuales, ¿cierto? Y luego él lanzó como una amenaza, ¿no? Diciendo que en el fondo iba a hacer que sus hijos mataran a esta gente de la compañía. Y resulta que después de eso, en el curso de esa semana, por distintos lugares del litoral, sus 17 hijos fueron cazados como conejos,
por criminales invisibles que apuntaron al centro de sus cruces de ceniza. Nunca más se vio un buen día arrodillado en el comulgatorio el miércoles de ceniza. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasó acá? Que la cruz de ceniza, que era un símbolo cristiano, sirvió para que estos jóvenes fueran identificados por enemigos invisibles, como dice acá, criminales invisibles, que los mataron antes de que el coronel cumpliera su amenaza. Entonces, ¿qué pasa? Este es el episodio, en 100 años de soledad, o 2 episodios. Yo encontré una relación intertextual con una parte de la Biblia. Me parece que lo que hace García Márquez es recrear una parte de la Biblia que está en un libro profético que se llama Ezequiel, el libro. Los que han leído la Biblia saben, ¿cierto?, que existe este libro llamado Ezequiel. Y entonces en Ezequiel dice lo siguiente, fíjense, visión de la muerte de los culpables. Clamó en mis oídos con gran voz diciendo, los verdugos de la ciudad han llegado y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. Y he aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba que mira hacia el norte. Y cada uno traía en su mano un instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía a su cintura un tintero de escribano. Y llamó Jehová, o Yahvé, dicen otras versiones, ¿cierto?, al varón vestido de lino. Y le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. ¿Cierto? Bueno, puse una nota acá que lo tomé del mismo texto bíblico, que los exégetas, son exégetas las personas que interpretan la Biblia, mencionan que la señal en la frente con que se marcó a esta gente era la letra hebrea Tau, la que tenía en su antigua manera de escribirse la forma de cruz. O sea, también es una cruz en la frente. Y a los otros dijo, oyéndolo yo es el profeta, ¿no?, que está hablando acá. Pasad por la ciudad en pos de él y matad. No perdone nuestro ojo, ni tengáis misericordia. Matad a viejos, a jóvenes y vírgenes, y niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis. ¿Ya? Ese es el texto de Ezequiel. Entonces, ¿qué hice yo acá? Lo analicé de dónde están las relaciones, porque eso es lo que hay que descubrir, ¿no? Para mí, no sé qué les parece a ustedes, esta es una propuesta de análisis, ya que la hice yo. La relación está básicamente dada por la cruz, ¿no? Hay una cruz que es el elemento fundamental que conecta ambos textos, una cruz con la que se marca gente en la frente. En 100 años recibieron la cruz en la frente los 17 aurelianos, ¿cierto? Porque todos se llamaban aurelianos, los hijos del coronel, y les hizo la señal un varón, que era el representante de Dios de la tierra, ¿cierto? El sacerdote, Antonio Isabel. Luego en la Biblia, ¿cierto?, recibieron la cruz, según lo que se cuenta, en la frente también los justos de Jerusalén, y les hizo la señal un varón vestido de lino, por orden de Jehová o de Yahvé. En 100 años de soledad, los asesinos no tienen una identidad definida, son criminales invisibles, y la señal de la cruz sirve para identificar a los aurelianos y asesinarlos, ¿no? Entendiendo también que la razón que dice la novela es que los quieren matar porque, podrían ser un peligro, ¿no?, para la compañía bananera. Y luego en Ezequiel, ¿cierto?, los asesinos son varones, solo se sabe que matan por orden de Jehová. Y la señal sirve para identificar a los justos y perdonarles la vida. Por lo tanto, coloco yo acá, podemos deducir una intertextualidad con forma de alusión, hay semejanza entre los dos textos, pero con la finalidad de invertir el simbolismo de la Biblia, ¿no? Porque la cruz bíblica es señal de vida, o sea, todos los que se hacían la cruz, o les hacían la cruz, ¿cierto?, en la frente era una señal de vida, mientras que la cruz en la novela fue una señal de muerte, en la medida, ¿cierto?, que claro, al principio era una señal de vida, ¿no? Sirvió para saber quiénes eran los hijos del coronel, y también pasarlos por la libreta en el fondo y por la iglesia. Pero luego, ¿cierto?, esta señal se transformó en una señal de muerte porque sirvió para matarlo. O sea, a todo aquel que llevaba la cruz en la frente era un aureliano, ¿cierto? Y por lo tanto había que matarlo,
¿ya? Ese es un ejemplo de intertextualidad, ya como ustedes se pueden dar cuenta, lo que hice fue buscar la relación entre los textos, separar los elementos, que para mí básicamente es la cruz, ¿cierto? Y luego unos elementos secundarios, por ejemplo, quién hace la cruz, ¿cierto? Que se da en ambos textos, que es una persona por orden de Dios, ¿cierto? También se da como significado secundario que los asesinos no saben quiénes son, no tienen una identidad definida, ¿cierto? Pero hay una inversión, ¿no? En la novela, la cruz sirve para matar a la gente, está con la cruz, ¿cierto? Mientras que en la Biblia todos los demás se mueren, menos los que tienen la cruz en la frente. Por supuesto, hay que entender que la Biblia es un texto muy simbólico, que probablemente no es literal como la novela, ¿ya? Que en la novela sí estos acontecimientos suceden, digamos, en este mundo ficticio, o sea, sí hay asesinatos, a lo mejor la Biblia está hablando de algo simbólico, no lo sé, ya yo no soy exégeta, ¿ya? Pero sí me doy cuenta de que a nivel de contenido, las historias son muy similares, en términos de ciertos elementos del relato. La cruz, el hecho de que alguien les ponga la cruz en la frente y que eso se pueda interpretar de una determinada manera, ¿no? En la Biblia para ponerles la cruz de señal de vida, ¿cierto? Y en la novela, al principio era una señal de vida, pero luego, ¿cierto? Usaron eso, ¿cierto? Para no preservarle la vida, sino para asesinar a estas personas, a estos aurelianos. ¿Se entiende o no cómo funciona la intertextualidad? Fíjense que hay semejanza entre dos textos, que no es que García Márquez esté citando a la Biblia, que también es un nivel de intertextualidad, ¿ya? Que es el más sencillo, dice Janet, ¿no? El más sencillo de toda la intertextualidad es la intertextualidad declarada. Entonces, cuando el autor dice, estoy citando a este otro, ¿no? Ya sea como cita al medio del texto, ¿cierto? O al final, o como epígrafe, al inicio. Y la alusión ya es un nivel más complejo, ¿cierto? De semejanza entre textos. Y luego la parodia es el nivel más complejo, ¿no? Porque aparte de la alusión, ¿cierto? De que hay semejanza, hay una intención de reírse del modelo anterior. Ustedes saben que la intertextualidad no es solo de la literatura. Si yo pienso, por ejemplo, en las películas en el cine, hay mucha intertextualidad. No sé si han visto estas películas bien famosas, las Scary Movie, que son puras parodias al género de terror, ¿no? Se ríen de películas de terror en serio, como el proyecto de la Bruja Blair, Scream, ¿cierto? Pero que en Scary Movie aparecen como para reírse de la cuestión, ¿cierto? Exagerando ciertos gestos de las películas de terror o transformando estos símbolos para que no sean de terror, sino para reírse, ¿no? Es una parodia al género de terror, ¿ya? En el cine hay mucha intertextualidad, estoy citando un ejemplo, y también en la literatura. O sea, para empezar, Kristeva plantea que todo texto poético, dice ella, es intertextual, o sea, partamos de ahí. Todo texto poético, dice ella, poético hay que entenderlo en un sentido más amplio, se llama literario, ya todo texto literario tiene una relación intertextual con otros textos, porque existe lo que ella llama un espacio intertextual, donde es muy difícil, como dice Borges, ¿no? Escribir algo casi imposible, dice él, como no decir imposible, algo que no haya sido escrito de alguna manera antes, ¿ya? Bueno, ¿qué les parece este ejemplo? No sé si ustedes conocían la novela 100 años de soledad, si entienden lo que hay que hacer. En el fondo hay que ubicar, ¿cierto?, alguna relación intertextual de su poema con otro texto. Puede ser del mismo autor, puede ser de otro autor. Ustedes lo ven. Bueno, para ya finalizar la clase, porque nos quedan pocos minutos, quiero presentarles un nuevo ejercicio de intertextualidad, esta vez con poesía, pero también con la Biblia. Quiero presentarles a dos poetas en realidad, ¿no? Los salmos son un texto poético bíblico, pertenecen a varios autores. La mayoría de los salmos, eso sí, fue escrito por David, el rey David, ¿cierto? Que sabemos que componía con una lira, ¿no? Así lo describe, ¿cierto? Otros textos bíblicos y también textos que se asocian a la Biblia, ¿cierto? Y lo quiero comparar, quiero establecer una intertextualidad con un poeta nicaragüense, a lo mejor ustedes lo conocen, se llama Ernesto Cardenal.
es un poeta que lo que hace justamente es desarrollar una relación intertextual con los salmos. Entonces, no tenemos tanto tiempo para hacer como una cosa muy puntillosa, pero sí yo creo para destacar algunas ideas, así es que quiero que me ayuden, sí, porque vayan colaborando conmigo, ¿ya? Yo hice todo el ejercicio de 100 años de soledad, entonces ahora que ustedes también vayan colaborando y vayan estableciendo de la manera que yo lo hice, ¿cierto? Con 100 años de soledad, ¿cuáles son los elementos similares que hay, ¿cierto? Aquí hay una cuestión muy evidente, ambos poemas se llaman Salmo 1, ¿sí? Entonces voy a leerlos. En la Biblia, el Salmo 1 dice lo siguiente: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Fíjense que esta es una metáfora. El que se porta de esta manera es como árbol, o quizá una comparación, será como árbol, es o será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Y este es el Salmo 1 de Ernesto Cardenal, que viene de un libro que es del poeta y que se llama Salmos también. Y él dice lo siguiente: Bienaventurado el hombre que no sigue las consignas del partido, ni asiste a sus mítines, ni se sienta en la mesa con los gángsters, ni con los generales en el consejo de guerra. Bienaventurado el hombre que no espía a su hermano, ni delata a su compañero de colegio. Bienaventurado el hombre que no lee los anuncios comerciales, ni escucha sus radios, ni cree en sus eslogans. Será como un árbol plantado junto a una fuente. Bueno, ¿qué les parece el texto? No sé si habían leído antes a Ernesto Cardenal o habían leído la Biblia. ¿Qué tipo de...? Bueno, en primer lugar tenemos una intertextualidad general según Dallenbach, de autores diferentes. Me gustaría que me dijeran, según Genet, ¿qué tipo de intertextualidad hay aquí en este Salmo 1 de David con el Salmo de Ernesto Cardenal? ¿Habían leído este texto antes? ¿Habían leído este poeta nicaragüense o no? Yo no lo había leído nunca. Nunca. Fíjese, yo alguna vez conocí a Ernesto Cardenal de lejos. Él vino a dar una charla alguna vez a la universidad donde yo estudié. Y era como un viejito, así como un ermitaño, como uno se imagina un ermitaño, era de pelo blanco, canoso, parecía igual que un profeta bíblico. Dio una charla bellísima y me acuerdo que le hicieron unas preguntas, la editora lo quería matar porque le preguntaron que qué pensaba él de la literatura pirata, qué pensaba de que la gente editara de manera pirata sus libros y los diera a leer. Y él le dijo que estaba bien porque así la gente leía, leía y no gastando tanta plata. Y la editora lo quería matar porque se supone que cada autor debería cuidar los derechos de autor, ¿no? Pero él era así, ya falleció, pero era una persona como entre este mundo y el otro, más pendiente justamente de las cosas invisibles que de las visibles. Eh, bueno, ¿qué tipo de alusión hay aquí? O sea, perdón, ¿qué tipo de intertextualidad? ¿Hay cita, hay epígrafe, hay parodia, hay alusión? ¿Cómo lo ven ustedes? Sin miedo, chicos y chicas. Mira, tengo puras mujeres en línea, o sea, esta es una clase de puras mujeres. Hoy, cuéntenme, ¿cómo ven ustedes este texto? ¿Y qué les llama la atención? O sea, para empezar, ambos autores están hablando de lo mismo, ¿no? Oye, que están calladas hoy día, chicas.
Bueno, avancemos mejor, pues. Vamos a leer el otro salmo, porque ahí creo que les puse 2 o 3, ya, para que los leamos, ya, y luego a ver si hacemos algunos comentarios generales. El Salmo 4 de la Biblia dice: respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira. Selah. Esta palabra es hebrea y quiere decir, reflexiona sobre esto, ¿ya? O sea, cada vez que aparece esto en la Biblia quiere decir que hay una instancia para que la persona se quede sin seguir leyendo y que reflexione sobre lo que se ha dicho antes. Sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. Selah. Ofreced sacrificios de justicia y confiad en Jehová. Muchos son los que dicen: ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Este es el Salmo 4 de Ernesto Cardenal. Óyeme, porque te invoco, Dios de mi inocencia. Tú me libertarás del campo de concentración. ¿Hasta cuándo los líderes seréis insensatos? ¿Hasta cuándo dejaréis de hablar con eslogans y de decir pura propaganda? Son muchos los que nos dicen: ¿quién nos librará de sus armas atómicas? Haz brillar, Señor, tu faz serena sobre las bombas. Tú le diste a mi corazón una alegría mayor que la del vino que beben en sus fiestas. Apenas me acuesto, estoy dormido, y no tengo pesadillas ni insomnio, y no veo los espectros de mis víctimas. No necesito nembutales, porque tú, Señor, me das seguridad. Nembutal es un medicamento, ¿ah? Es un medicamento para dormir. Estos textos son de los 60, de los 70 por ahí, no sé si existirá el Nembutal todavía, pero sería equivalente a decir: no necesito un diazepam, ¿no? Porque tú, Señor, me das seguridad, ¿ya? Y bueno, no puse aquí ni el Salmo 130 ni el 31 de la Biblia. Este es el texto de Cardenal, le pone así a su poema, ¿no? Salmo 130, 131. Dice: no se ensoberbece, Señor, mi corazón. La palabra ensoberbecer tiene que ver con vanidad, ¿no? Como con creerse algo, creerse más de lo que uno es. Así se llama el poema: no se ensoberbece, Señor, mi corazón. Yo no quiero ser millonario, ni ser el líder, ni ser primer ministro, ni aspiro a puestos públicos, ni corro detrás de las condecoraciones. Yo no tengo propiedades ni libreta de cheques, y sin seguro de vida estoy seguro, como un niño dormido en los brazos de su madre. Confíe Israel en el Señor y no en los líderes. Bueno, esos son los textos de Ernesto Cardenal. Comentarios, preguntas, algo que quieran a lo mejor saber sobre los poemas o sobre el poeta, o qué tipo de alusiones hay aquí, descubren ustedes, o quizás hay parodia. ¿Cómo lo ven ustedes? A ver. Ahí está el primero que leímos, ¿no? El Salmo 1. Ahí está el Salmo 4, ¿cierto? Y este es el Salmo 130, 131. Bueno, ¿qué les parece? Profe, yo... o sea, no creo que sea parodia, pero sí hay como, a ver, como un 1% yo creo que se utiliza de esa forma, pero mayormente es como para expresar puntos importantes, entonces no lo veo como parodia. Y tenía una consulta, el penúltimo texto que leímos, ¿en qué año fue escrito? Si usted sabría. Mira, exactamente no me acuerdo, pero Ernesto Cardenal escribió en los 60 más o menos, 1960, 1970. ¿Cuál es el contexto histórico? Me imagino que hacia allá va tu pregunta, ¿o no? ¿Me equivoco? Sí. Ya. Sí. Se está refiriendo, ya, no sé si conocen un poco la historia de Nicaragua. Ustedes saben que lamentablemente nosotros tenemos como una visión más de la historia de Estados Unidos que de Centroamérica.
Hay muchos países de Centroamérica que son desconocidos, que prácticamente aparecen en las noticias cuando hay huracán, qué sé yo, ¿cierto? Pero, o las guerrillas. No conocemos Nicaragua, ¿ya? Bueno, la historia de Nicaragua es bien triste, ¿no? Hay una... Y también de un pueblo de mucha pelea, de mucha tristeza. Se está refiriendo acá, Cardenal, a una dictadura, ¿ya? A una dictadura que hubo en Nicaragua y que trajo consigo una rebelión tremenda, popular, de la cual él fue parte, ¿ya? Este poeta es bien interesante porque, en primer lugar, hay que decir que Ernesto Cardenal fue sacerdote mucho tiempo, pero también fue guerrillero, ¿ya? Él anduvo en la guerrilla y participó en un gran proyecto que fue una utopía en su tiempo, que es Solentíname. Solentíname es una isla que está cerca de Nicaragua. A lo mejor si alguien ha escuchado a Manu Chao acá, o al grupo Mano Negra, que donde venía cierto este cantante Manu Chao, ha escuchado la canción Sueño de Solentíname. Es una isla que se tomó, ¿cierto? Que se tomaron de alguna manera ciertos grupos artísticos y también guerrilleros, donde trataron de plantear una sociedad mejor, ¿no? Y de ser un pueblo autosustentable, con una isla, con una agricultura, un sistema de agricultura, qué sé yo. Y perduraron un tiempo. Ya es una de las grandes historias de nuestro continente americano, ¿no? Esta utopía de Solentíname, de crear ahí un mundo más justo. Y Ernesto Cardenal anduvo en eso. Él vivió en Solentíname y también estuvo muchos años preso, producto de su participación en la guerrilla en Nicaragua, ¿ya? Hay una poeta también que ustedes tienen en su listado, que es Yoconda Belli. Yoconda Belli también es nicaragüense y también tuvo que ver, ¿cierto? Tiene una visión de la guerrilla. Y entonces cuando él habla acá justamente de los campos de concentración, de tú me libertarás del campo de concentración, es bastante literal porque él efectivamente estuvo preso, ¿ya? Y efectivamente los medios de comunicación en Nicaragua, en esta época, ¿cierto? Que fue en los 40, 50, ¿cierto? La guerrilla sandinista se conocía. De hecho, Gabriela Mistral tiene muchos textos en apoyo a Sandino, al general Sandino, que fue quien lideró esta guerrilla. También Silvio Rodríguez por ahí tiene varias canciones sobre el general Sandino. ¿Ya? Es un personaje, así como el Che Guevara, por ejemplo, pero en Nicaragua. Ya, y entonces, ¿cierto? Este hombre pasa muchos años preso y también, ¿cierto? La dictadura que se trató de combatir desde el sandinismo era una dictadura que ponía mucho énfasis en el uso de la prensa y de la radio y de todos los medios de comunicación para desinformar, ¿ya? Y entonces por eso aquí hay un contexto donde él está renegando en primer lugar de que está preso por pelear por una causa justa, ¿cierto? De ahí que diga que Dios de mi inocencia, ¿no? O sea, yo soy inocente y estoy metido en la cárcel, pero tengo fe, tú me vas a libertar de este campo de concentración. Y entonces reniega mucho del liderazgo de su país, de la utilización que hacen de la prensa, esto de los eslogans, ¿no? De decir propaganda. Y entonces de todo lo que se hizo en este pueblo, ¿cierto? De las bombas, también del mal uso de los recursos, ¿no? Esto de estas tremendas fiestas que se hacían, porque en Nicaragua había una separación de clases también muy tremenda, ¿no? La gente que estaba con la dictadura estaba muy bien económicamente, mientras que el resto muy mal, ¿ya? Entonces de ahí esta frase, ¿no? Tú le diste a mi corazón una alegría mayor que la del vino que beben en sus fiestas, o sea, porque efectivamente hubo un sector de la población que lo pasó muy bien, ¿ya? Pero él en este caso reivindica la sencillez, ¿no? El hecho de tener la conciencia limpia, que a pesar de que el resto lo esté pasando regio, ¿cierto? Él no tiene pesadillas, no tiene insomnio, no tiene espectros de las víctimas persiguiéndolos porque él no ha matado a nadie. O sea, hay aquí una acusación velada, ¿no? Ustedes sí, ustedes seguramente tienen pesadillas, tienen insomnio porque los fantasmas de la gente que han asesinado no los deja dormir, ¿cierto? Y entonces él se apoya en Dios en este proceso tremendo que vivió preso muchos años,
¿cierto? Producto de lo que sucedió en Nicaragua. Una historia muy interesante la de Nicaragua, con mucho dolor también, una dictadura bastante cruel, con muchos muertos, con muchos desaparecidos, con muchos detenidos, incluso, ¿cierto?, matando y encarcelando a gente que en el fondo eran líderes pacíficos, o que no hacían un mayor daño, pero en términos de política, pero que sí representaban un pensamiento disidente, ¿ya? Entonces, ahí tenemos a Ernesto Cardenal preso por mucho tiempo. Y entonces el contexto, fíjense cómo coloca el contexto de los salmos de David. Si nosotros leemos un poco de en qué momento escribió David los salmos en la Biblia, vemos que él fue perseguido mucho tiempo. Él fue perseguido por el antiguo rey, ¿cierto? Que es el rey Saúl. Él lo persiguió para matarlo, entendiendo que David iba a ser el próximo rey. Él no quería ceder el reinado. Entonces también hubo una especie de persecución en contra de David por muchos años, ¿cierto? Se cuentan muchos libros bíblicos como él deambuló por el desierto, escondiéndose, ¿ya? Y entonces Ernesto Cardenal toma este contexto de David perseguido, ¿cierto? Y también un poco renegando acá a David, sobre todo en el Salmo 4, como él dice que también se siente injusto, siente que ha sido tratado injustamente, ¿no? Dice, Dios de mi justicia, ten misericordia de mí, etcétera. Hay gente que me anda persiguiendo, que son infames, son malos, ya, y yo no soy malo, entonces, ¿por qué me toca esto a mí? Entonces, ese contexto lo toma Ernesto Cardenal para hablar de su Nicaragua, ¿ya? Y de la situación que está viviendo ahí, cómo se está encarcelando a gente de manera injusta, ¿cierto? Mientras que los otros que realmente son malos andan en fiesta y pasándola bien. ¿Ya? Ese es un poco el contexto. Y como tú dices, claro, da como un poco de risa el hecho de que aparezca esto de los compañeros de colegio, ¿cierto? Que dice por ahí que no delata al compañero de colegio. Bueno, porque era un tiempo de mucho espionaje, ¿ya? O sea, se espiaba abiertamente, ¿cierto? Había gente que trabajaba para la dictadura, que se infiltraba en la guerrilla, ¿cierto? Y que delataba, aunque fuera un compañero de colegio, que no puedo decir, las amistades son más puras cuando niños, igual nomás, ya si era por plata o era por asegurarse la vida, ¿cierto? Delataban. Entonces, y él califica, ¿cierto?, a esta gente del gobierno como verdaderos gángsters, ¿no? Que trabajaban a sueldo, ¿no? Asesinos a sueldo del gobierno. Y entonces toma este contexto bíblico para hablar de lo que él vivió, de esta persecución, y de cómo él veía que había como una especie de mundo al revés, que la gente que estaba en el poder era gente mala. Sí, dime, Carolina. Es que me llamó la atención que dijo que él era sacerdote. Sí, sí. Estuvo un tiempo, bueno, ¿Y usted también cree tenía crisis. que habría- ¿Cómo? Ah, ¿y ¿Qué me usted dice? cree, le iba a preguntar, ¿usted cree que se escucha bien? Sí, te Ah, escucho. ya. Si es que usted cree que hay algún tipo como de ironía también en su intertextualidad, donde él fue sacerdote y que ocupe los salmos de la Biblia para expresar como el contexto histórico de su país. Sí, bueno, aquí podría haber muchas interpretaciones. Yo creo que no está siendo irónico con el texto bíblico. Habría que ver con quién es la ironía o hacia quién es la ironía. Yo creo que la ironía y el dolor que están expresados en estos poemas o el resentimiento tiene que ver ante todo con un sistema que se devela como injusto, ¿no? Y que la ironía estaría que, a pesar de que la historia de David es tan antigua, ¿cierto? Y que él vivió una persecución también injusta. Ese tipo de persecuciones se siguen repitiendo hasta sus días, ¿no? Incluso podríamos decir hasta el día de hoy, ¿no? Que a veces se persigue a gente injustamente. Entonces, creo que por ahí va la cosa. No creo que haya aquí por ejemplo, una herejía en contra del texto bíblico. No creo que él se esté riendo de la Biblia, sino que más bien está como, hay una especie de humor negro o como en el fondo, decir, ¿cierto?, de cómo se siguen repitiendo las mismas injusticias hasta el día de hoy. O sea, porque cuando
yo creo que cuando él habla aquí de Dios, ¿cierto? Y que dice que Dios le da seguridad, que él no necesita tomarse un embutal para dormir tranquilo, yo creo que lo está diciendo en serio, ¿ah? Pero está ironizando contra aquellos, ¿cierto? Que sí necesitan, ¿no? Que sí necesitan estos remedios y porque además porque cargan con una conciencia de crímenes. O sea, ahí está el tema, no es que se ría de una persona que está como enferma, ¿cierto? Que necesita tomar estas tabletas porque tiene ansiedad, o porque se está riendo de la ansiedad o de la depresión o de ese tipo de cosas que están causadas por una conciencia que no los deja dormir. Entonces yo creo que hay aquí una fuerte crítica, no sé si ironía, pero sí una fuerte crítica hacia un sistema de dictadura. No, yo me referí mayormente como una ironía al usar la religión, por así decirlo, que durante años fue como para, bueno, mayormente en todas las dictaduras de Latinoamérica se veía que la religión se usaba como a favor de la dictadura, a favor de los que mandaban la dictadura, por así decirlo, y que él la ocupara para hacerle frente a eso me refería. Ah, por supuesto, yo creo que sí, yo creo que sí, y fíjate que dentro de la Iglesia Católica también hay muchas posturas, o sea, lo vemos también en nuestro propio país, para el tiempo, ¿cierto?, del 73 y hacia adelante, ¿cierto? Hay muchos sacerdotes que tuvieron una actitud de protección hacia la dictadura, y otros que defendieron, que estuvieron en las poblaciones, incluso muchos que fueron torturados y desaparecidos y asesinados. Entonces, yo creo que sí, porque hay una profunda rebelión aquí frente a lo que, si te interpreto bien, como una utilización oficialista de la religión, una utilización para legitimarse como un gobierno que viene a ordenar un panorama. Y entonces ahí, claro, aparece la religión como para legitimar esas posturas oficialistas, de segregación también, de decir estos son buenos, estos son malos, estos merecen morir porque tienen ideas diferentes, porque no van con el gobierno. Entonces, claro, hay cierta postura que de alguna manera favorece ese tipo de pensamiento, ¿no? Pero hay otro tipo de iglesia también dentro de la misma iglesia, que está que está con el afligido, que está con el oprimido, que está con el perseguido. Y esa es la iglesia que representa Ernesto Cardenal, o sea, es una visión de un cristianismo mucho más popular, creo yo. Entonces, por supuesto que sí. Es un poco también lo que pasa en Chile con la cultura popular, con cómo los cantores populares se apropian, por ejemplo, del canto a lo divino en el siglo XIX y levantan santos y mártires que son del pueblo y que eran despreciados por la oligarquía. Estoy pensando, por ejemplo, en el caso de Fray Andresito, que era un santo, ¿no?, popular en el siglo XIX en Chile, pero que la oligarquía despreciaba porque tenía rasgos mestizos, ¿no? Fray Andresito era moreno, era un chico mestizo además. Entonces le gustaban los puros santos rubios de ojos azules a la oligarquía. Entonces había ahí una diferenciación entre el cristianismo oficialista y el cristianismo popular. Y claro, el cristianismo de Ernesto Cardenal es tremendamente popular, o sea, él se plantea con los que sufren, ¿ya? Entonces yo creo que habría que entender ahí que hay dos tipos, o quizás más, pero en estos tiempos de dictadura, en el tiempo de Nicaragua, hay dos tipos de religión, ¿no? La oficial, como dices tú, la misa, a lo mejor donde iban todos los oficiales, estos hombres que mandaban a torturar, pero que estaban mostrando ahí la cara en la misa de santo, y los que sufrían, pues, y la gente cristiana, católica o lo que sea, ¿cierto?, que estaba con los que sufrían y que andaban en la guerrilla, ¿cierto?, porque veían que la cuestión era tremendamente injusta. Entonces, yo creo que también por ahí va la cosa con los textos de Cardenal. Ernesto Cardenal se llama el poeta, es un poeta nicaragüense. Entonces, la invitación es a seguirlo leyendo, a seguir buscando. Les recomiendo La oración por Marilyn Monroe, que es un poema muy famoso de Cardenal, que a lo mejor ustedes conocen, ¿ya? Y eso pues vamos a dejar hasta ahí para no extendernos tanto. Mañana, sin falta, vamos a ver la teoría de la imaginación material.
¿Ya? Un abrazo a todas, gracias por acompañarme hasta el final de la clase. Nos fuimos así como desgajando, ¿cierto? Con un racimo de uva, empezaron muchos más, pero me quedé con ustedes. Así que muchas gracias por acompañarme hasta el final de la clase. Nos vemos, chiquillas, que estén bien. Chao, profe, que esté bien. Chao, muchas gracias.